Hechos capítulo 26, vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo número 8, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Me concede al Señor amplitud en revelación. Quería conversar con ustedes algunas otras cosas, pero no tendrá su tiempo para ello. Ahora me dedicaré a esta palabra. Mire, no existe ningún escritor en el mundo que no quiera plasmar su nombre tras una obra. Desde la literatura hasta el cine y pasando por las distintas disciplinas artísticas, si se puede llamar, o humanistas o de letras, todos quieren al final de alguna tesis, algún postulado, dejar un nombre. Y para eso la historia nos llena de nombres que no, hay otros más insignes que otros. Nadie quiere pasar anónimo frente a una gran obra. Conozco un solo autor, y creo que alguna vez se lo he dicho, y me llama poderosamente la atención. Chileno, novelista, debe ser uno de los pocos novelistas de ciencia ficción en Chile, que escribe, debe haber sido el último libro secular que alcancé a leer antes de llegar al ministerio, que me llamó la atención porque nunca me había pasado de las veces que pasó un libro por mis manos, me quedaron siempre grabados los nombres y los títulos. Algunos más interesantes que otros, pero valga. Pero cuando llega este libro a mí que se llama La semana en que se juntan los siglos, no le digo el título para que lo vaya a buscar, pero fui a ver quién es el autor y él firma como el autor. No puso su nombre. Cualquier libro que, bueno, en este caso solamente ese, no desconozco si escribió algo más, pero él puso el autor. Y es el único que no quiere que se reconozca su nombre porque para él quiere que trascienda la obra más que el autor. Y por eso firma como el autor. Y no es una redundancia. Y me llamó la atención y dije, porque por lo demás el libro era re bueno, de ciencia ficción, de un marciano invadiendo la moneda, robándose el espada O'Higgins. Ojalá se robaran todo eso. Yo dije, pero qué pocos son los hombres que quieren estar tras el velo del anonimato para que trascienda el trabajo de ellos. Porque todos quieren que trasciendan el trabajo, por ende ellos. Un arquitecto. Usted ve los arquitectos que siempre ponen no sé si será norma, será legal o será parte del ego de estos ingenieros. Pero en los edificios todo está el constructor y el arquitecto pegado en el edificio. ¿Se da cuenta lo que significa el ego del hombre? Apunto esto porque Pablo, siendo un gran escritor, él siempre se esconde tras la figura de Dios. Conocemos que las cartas las escribió Pablo porque conocemos los evangelios, porque sabemos
Los libros, los libros del pacto neotestamentario nos dejan reflejo de ello. No fue Pablo quien quiso decir, escriban en la entrada de cada libro, después de los evangelios sinópticos, canónicos, quiero que después escriban la carta del apóstol Pablo. Pablo no. Él se escondió siempre en su lenguaje y en su disertación teológica. Se esconde siempre tras la figura de Dios, dando relevancia al que la merece. Porque nuestras pequeñas manifestaciones de esfuerzo son dadas por Dios. Los pequeños destellos de lucidez que tenemos para trabajar en la obra de Dios son dados por Dios. Y creo que si alguna vez hicimos algo en lo cual pudimos intervenir nosotros presencialmente, también lo dio Dios. Pues nada de lo que hagamos no tiene relación con Dios. Porque en primer lugar, para hacer algo hay que estar vivo. Para vivir hay que respirar. Y por lo menos yo creo que si estoy en pie y respirando, es por Dios. Por ende, todo lo que hagamos va a ser atribuido a Dios a partir de esta premisa simple, sin tener que rebuscar nada más, ni ningún análisis, ni ninguna ecuación, para poder demostrar que sí estamos y hacemos algo y hemos intervenido y hemos sido provechosos en el campo de Dios, ha sido por Él. Ahora, en lo que respecta a Pablo, hice esta intervención porque justamente algo muy parecido o pincelada va a ser justamente la supuesta conclusión. Pero sabe que en el ministerio de Pablo y en todos los ministerios se van desgastando el propósito, la paciencia por sobre todo, frente a acusaciones injustas. Creo que a nadie le resbala, como decimos nosotros, a nadie le es indiferente ser víctima de la injusticia. Puede que a lo mejor al principio podamos aguantarlo, dejarlo pasar. Lo que no quiere decir que no nos afecte, nos afecta. A mí me afecta cuando se dice algo de la iglesia, me afecta cuando se dice algo de mí, me afecta cuando se dice algo de la obra y del ministerio donde Dios me puso, me afecta cuando se dice algo de un hermano. Capaz que lo deje pasar, pero de alguna manera siempre algo se lleva. Como la ola que ves a la orilla. Parece inocente, pero si usted supiera la cantidad de toneladas de arena que arrastró hacia el mar y que movió hacia a la playa, se daría cuenta que no es tan inocente la bruma esa que va quedando. De la misma manera, la injusticia o las acusaciones injustas van sacando siempre algo de tolerancia, de paciencia, de aguante, siempre. Nos guste o no. Nos vamos poniendo más duros, obviamente. Nos vamos cerrando también. Pero siempre se lleva algo. Esta es la quinta, porque esta es la quinta acusación o defensa en este caso, de 6 que Pablo en su ministerio tiene que soportar. Esta es la quinta. Y debe ser una de las más importantes porque como enfrenta a una acusación política que viene, perdón, a una acusación religiosa y a la vez también política, que viene arrastrándose hace algunos capítulos atrás. Lo van paseando por distintos tribunales, por llamarlo de alguna manera, casi como Cristo cuando quisieron acusar, cuando le hicieron la acusación y comienza este verdadero tour entre los gobernantes y reyes de la época para hacerle una acusación como corresponde. Pablo, en su quinta defensa, en sí no apela a lo que se subtitula, ¿no? Defensa. Pablo no apela a una defensa como tal hacia sí,
sino que él aprovecha una instancia de apelación para aprovechar el momento justo para lo cual había sido llamado. Nada más y nada menos que para predicar el Evangelio. Porque Pablo tenía primero como norte el trabajar de la misma manera como trabajó para Roma, trabajar para Cristo ahora. Y en esto yo siempre hago hincapié y soy majadero, ¿no? Porque creo que hemos cometido un error. Para el mundo dábamos todo. Todo lo que teníamos, toda nuestra destreza, nuestra intención, nuestra habilidad. Hay gente que tiene mucha habilidad, ¿no? Incluso hasta la chispa. Pero algunos se llegan al Evangelio y como que le quitan la sonrisa por defecto. Y ya como que son cristianos y no hay que reírse porque eso no corresponde. Y la verdad es que yo la mayoría de los grandes hombres que conocí en vida fueron hombres muy felices, muy alegres. Sanos sí, pero muy alegres. Y entonces aquí yo siempre miro el reflejo de Pablo. Pablo fue un artífice de la buena carrera como soldado y como político, por llamarlo de alguna manera. Aunque a alguno no le guste la palabra, pero lo tengo que mencionar así. Como un hombre de esferas altas, pero él cuando fue llamado por Cristo, él no cambió su impronta, sino que él la redireccionó. ¿Amén? La redireccionó. Él todo lo que fue como un hombre de armas, un político, un diplomático, ahora lo cambió y lo puso a disposición de Cristo por medio del Evangelio. Entonces, cuando yo hago esta comparación, yo veo que algunos cuentan experiencias de cuando estaban en el mundo, que eran re buenos para andar en fiesta, que eran re buenos para trasnochar, que eran el alma de la fiesta, que se subían arriba a la mesa, que parecían trompos bailando, los tenían que echar. Y llegan aquí y lo atornillan a la banca, lejos de ser el alma de la fiesta, son los que siempre están enojados. Esos que decían que estar hasta las 6 de la mañana, aquí son las 9 de la noche, y si quiero hacer el pastor, sé que tiene que terminar. Pues. ¿Acaso me lo tenemos que levantar temprano mañana? Y entonces en vez de decir, bueno, si yo afuera me las da hasta las 4 de la mañana, ¿qué más da que estemos a las 11 de la noche? Total, estamos en la casa del Señor. Y por lo demás me voy a ir bueno y sano a trabajar. No hay una expresión, una manifestación, una danza. Y para el diablo eran pirinolas. ¿Y por qué se lo digo? En el mundo era el que invitaba a todos. ¡Yo pago! Aquí no invita al hermanito que está sin pega. ¿Se da cuenta, no? ¿Se da cuenta cómo Pablo redirecciona porque él, un hombre de conocimiento pleno? Y aquí queda demostrado, ¿no? En esta escena, queda de bueno y de claro y manifiesto cómo él tiene claridad sobre por qué Dios lo eligió. No por ser el mejor, sino por las armas y por las herramientas que él poseía de toda índole para poder abarcar todas las áreas sociales, religiosas, que se necesitaban para predicar el Evangelio. ¿Qué más llevaría el Evangelio sino él? No se negó, dijo, no, ahora yo soy padre. Él entendió que siendo pobre con el pobre era bueno y siendo sabio con el sabio también era bueno, siendo judío con el judío y de la misma manera siendo fariseo con el fariseo, de la manera en poder llegar, de poder infiltrarse o de poder acceder para que el Evangelio pudiese abrirse terreno. Le dije, esta es la quinta de 6 defensas que Pablo debe explicar. Pero él más que defenderse, como ya lo repetí, aprovechó la ocasión una vez más de predicar el ministerio de la palabra. A Pablo se le permite hablar. Esta escena viene de antes, ¿no? Viene de antes. Pero hicieron la acusación ante Agripa. Y
Agripa dice, entonces Agripa dijo a Pablo, presencia de los judíos, de los religiosos y de todos los que estaban ahí, Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces se le permite hablar haciendo la señal que era levantar la mano. ¿Por qué? Algunos creen que Pablo levantó la mano y dijeron, Pablo habla. No. A Pablo se le dijo, Pablo, puedes hablar. Acá, hermano, los auditorios eran tremendos. Entonces, fueron los del Sanedrín, los sacerdotes, los religiosos, los fariseos, lo que es, hermano, metidos en las columnas por arriba, no iban a poder ver a Pablo, que estaban en el centro. Entonces, cuando Agripa le dice a Pablo, ya escuchamos la acusación, se te permite hablar. Pablo levanta la mano para el que está hasta el último que está arriba, sepa que él va a hablar y que se le concedió el permiso y que accede a hablar porque más de alguno se reservó el derecho a hacerlo. Dice el capítulo 19, versículo 33, la misma señal. Mire. 19:33. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían que se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Era una señal muy recurrente para poder poner orden. En eso, hermano, yo tenía en claridad en que el que estuviera arriba, aunque no estuviera escuchando la conversación, si al levantar las manos hacía un silencio y entonces se provocaba este efecto como de amplificación de la voz, porque los recintos que construyeron los romanos tenían esta estructura, además de alguna postal, película, ustedes deben haber visto, son verdaderas escalinatas, como se hacen ahora todos los grandes auditorios. Hacia arriba en escalinata y se produce un efecto de amplificación, sobre todo cuando hay un silencio entre todos. Y cuando él levanta la mano se produce un silencio. Y entonces viene algo que solo un hombre con la inspiración de Pablo y con el manejo intelectual de Pablo podía realizar en medio de una acusación aglomerada y totalmente desproporcionada. No es menor pensar que este debe haber sido uno de los discursos más elocuentes y más propicios del apóstol Pablo frente a una acusación. Yo frente a una acusación me defiendo, no predico. No sé usted. Yo frente a una acusación y me dicen defiéndete, yo me defiendo. No predico. Primer punto. No perdamos el tiempo queriendo arreglar las cosas que Dios arreglará en su momento. Segundo punto. Un verdadero hijo de Dios aprovecha cualquier plataforma para hacer aquello por lo cual fue llamado, predicar el evangelio. Y tercer punto, Pablo sabía que bajo cualquier escenario, trabajando para Dios, iba a salir victorioso, porque aquel que lo había llevado a ese tribunal lo iba a sacar, porque él estaba siendo respaldado por Dios. Y este debe ser el punto más importante. Cuando usted y cuando yo tenemos claro para quién estamos trabajando, no debemos tener temor, porque Dios se encargará en su momento de respaldar las palabras, no de defensa. Es que el Señor me tiene que defender y ya vaya a ver cómo te va a caer un rayo del cielo porque estáis frente a un hijo de Dios. No sabes con quién te metiste y ahora te va a caer las maldiciones del Apocalipsis sobre ti. Entonces, tener claro de que Dios defiende a los que no se defienden. Dios defiende a los que no levantan defensa. Y él dice lo siguiente, ¿no? Le repito, cuando uno, hermano, tiene una acusación injusta y uno dice, tienes que defenderte, uno se defiende, ¿cierto? Yo quiero aclararle algo, aquí no puede, porque ¿cómo se le ocurre decir? Pablo dice esto, me tengo por dichoso. ¿Qué expresión más contradictoria? Es la quinta acusación injusta. De las 4 anteriores salió ileso.
Ahora, hermano, ya es como que la gota que rebalsa el vaso. Y ya sabe, yo tengo harta paciencia, hermano. Me la he hecho una, me la he hecho dos, me la he hecho tres, pero 4 no se la voy a aguantar. Yo tengo harta paciencia, pero tengo mi límite. ¿Quién no ha dicho eso? Yo soy tonto, pero hasta las 12 nomás. Bueno, yo el otro día le dije que yo navegaba con bandera de tonto todo el día, mejor. Mejor. Y a veces cuesta. Pero leamos el versículo 2. El 1. Extendiendo la mano comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Que sería lindo responderle al que me está acusando, ¿cierto? Me tengo por dichoso. Estoy tan feliz. Vieras lo feliz que estoy de que hoy día pueda pararme frente a ti. Que hoy día pueda aprovechar esta oportunidad para hablar de cosas que no tienen que ver con la acusación injusta ni con lo que a mí me parece, sino hablar cosas realmente importantes, como son las que Dios ha realizado en nosotros, que son las que menos argumentamos, las que menos sacamos a colación, las que menos ocupamos en la conversación, sobre todo cuando yo soy el punto neurálgico o el punto de la discusión. Jamás vamos a estar dichosos. No se rió nadie. ¿Se puede estar dichoso en medio de una acusación? Aquí está el apóstol Pablo. Aquí está él. Un hombre que no ocupando las influencias que había tenido por defecto, no ocupando la posición intelectual de conocimiento que tenía, pudiendo haber, como decimos en buen chileno, haber tirado la caballería encima, él no toma su postura del hombre de conocimiento, él toma la postura del apóstol humilde, del apóstol que tiene por norte, por blanco, el premio del supremo llamamiento. Y su llamamiento había sido para predicar el evangelio. Yo, apóstol de los gentiles, el último y el más pequeño. Así se llega a tener alegría y gozo en medio de la injusticia y en medio de la necesidad y en medio de la acusación. Así se tiene por dichoso. ¿Está dichoso de estar en la casa del Señor? Está callado. No le gustó el menú, porque estoy muy serio parece. Pero algunas veces, hermano, hay que golpear la mesa. No siempre nos vamos a reír. Y creo que el Señor ha sido complaciente con nosotros. Y nos ha bendecido grandemente en todo lo que hemos necesitado. ¿No será momento hoy de poder abrir nuestro corazón a estas cosas que son muy necesarias, pero que poco se predican? En un mundo donde busca la igualdad por medio, hermano, de la venganza, más que de la empatía. En un mundo donde se quiere emparejar la cancha, pero por medio, hermano, de medios poco ortodoxos, que se propongan estas palabras, dice, cuando te hablen. Bueno, hoy día que se habla tanto de la tolerancia, del respeto, del entender, hermano, que alguien venga y te diga, cuando alguien te diga algo injusto, siéntete, date por dichoso. ¿Cuándo, hermano, van a estar estas palabras en el noticiario? Donde hay que defenderse, donde hay venganza, hermano, y difícilmente, hermano, podremos entender algo. Que hermano, la justicia de Dios no es por medio de la venganza. Nunca van a llegar a ser, nunca van a llegar a entenderse. Grábatelo, nunca van a llegar a complementarse. La justicia de Dios toma otros caminos. Tan importante y tan glorioso que no hace abuso ni de la parte acusatoria ni de la parte acusada, sino que busca bendecirlo y engrandecerlos ambos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios al final sea la que redunde. Dios no quiere aplastar a tu enemigo, ni quiere aplastar al que está hablando de ti. No quiere Dios. Dios quiere amarlo, quiere bendecirlo y quiere ponerlo en el mismo lugar de confort que ti. Nosotros queremos
tomar códigos de justicia que están bajo nuestro parecer. Pablo dice, este es el momento no de defenderme porque al fin de cuentas la acusación no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero, y es verdad. Más adelante, hermano, solamente con su testimonio desbarata todo. Toda la acusación. Escúcheme, él no se defiende. Él, por medio de su testimonio, desbarata la acusación en sí. Y no está diciéndole ellos están mal. Él dice, les voy a contar mi testimonio para que se den cuenta que la acusación no tiene fundamento. Porque estarían contradiciéndose. Y eso, hermano, hay que tener una gracia tremenda, un control, un dominio propio, para no exaltarse, para no levantar, hermano, abrir los ojos, empezar a ponerse rojo, y toda la tranquilidad con que comenzó una conversación termina, hermano, en la Tercera Guerra Mundial. Y vamos perdiendo el dominio. Y nos vamos envalentonando al punto y levanta una voz y levanta otra. Pero nadie, hermano, le baja, le pone los paños fríos y dice, ¿por qué mejor no hablamos de algo más hermoso? ¿Por qué mejor no ponemos en la mesa algo que tenga realmente valor y bendición para mí? Como por ejemplo lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque no vales tanto tú como tampoco valgo tanto yo. Y como dijo un pastor en la asamblea, dijo, nadie en la iglesia es tan malo como merecer el infierno, como nadie es tan bueno como para merecer el cielo. Porque la misericordia de Dios toma a los que se están yendo al infierno y los levanta hasta el cielo. No por mérito, porque no son tan buenos, sino que los levanta Él. Y la posición en que estás tú hoy día, manténla siempre bajo el estado de la humildad. Nunca te creas que tú tienes la verdad, ni que te la sabes toda, ni que ahora sí, sino que si tiene algo de Dios, agradécelo. Porque por ahí, hermanos, si tuviésemos un nivel de medición espiritual, o de limpieza, o de honestidad, o de verdad, que es lo que Dios pide, honestidad, humildad. No está pidiendo santulones, está pidiendo gente humilde. Está pidiendo gente sincera. Por ahí uno que lleva 40 años, hermano, me pone en el medidor y de repente viene una persona recién entrando y le ponen el medidor y marca más que yo en humildad. Y entonces yo que me creía tan santo, tan bueno, tan perfecto, tantos años y que ahora yo ya tengo derechos, ¿qué derecho tengo yo? El mismo derecho que cualquiera que con pecado venga arrepentido entrando por la puerta. El mismo derecho. Y lo siento en el alma, pero si el Señor viene y entró y conoció al Señor, se va con un minuto de cristiano. Y yo me peleé 40 años. Pregúntele a Dios, po. ¿O usted cree que yo le voy a decir, hermano, todos los que llevamos más de 10 años tenemos los tickets asegurados al reino de los cielos? Nadie. Mire, los años, hermano, al final nos vuelven más mañosos. Pero el cristiano, cuando más cristiano es, son los primeros años en el primer amor. ¿Qué es cristiano? Después se vuelve mañoso, hermano, y al final, por ahí, hermano, hasta se mandan después, hermano, solo y después no quieren hacer nada. Y todos los años no sirvieron de nada, de nada. Mientras vivamos pidiéndole al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Dios le bendiga. Me tengo por dichoso en la confesión de un hombre que sabe que Dios tiene el control. La acusación de Pablo dice, Festo, vamos a recordar un poquito hasta antes del capítulo 1, perdón, del versículo 1. Festo, debido a la falta de pruebas, ya que no entendía la naturaleza de la acusación contra Pablo, no supo qué escribir en su informe oficial para llevárselo a Nerón, al cual había apelado Pablo, es decir, llévenme donde una instancia mayor, entendamos Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Y entonces Festo, que era el que tenía que redactar la acusación, no supo qué escribir. Versículo 26 del capítulo anterior, leo. Dice Festo, como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Como no encontró nada, Festo, que era el primero que tenía que redactar el informe, pesca a Pablo, los judíos hacían la acusación, él decía, pero no encuentro nada, y lo pesca y lo lleva donde el rey Agripa, el grandísimo Agripa. Y le dice, ¿sabe qué, rey? No tengo ni una cosa que escribir
y no puedo mandar un informe porque no encuentro nada. Pero usted que sabe más de estas cosas, usted que es más entendido, usted que lleva más años, escuche la acusación y dígame si es procesable, Pablo, para escribir el informe y mandarlo. Claro, este enredo que tenían ellos era porque del Imperio Romano, hermano, de los dichos más conocidos, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y entonces ellos tenían que hacer algo cuando habían acusaciones. Ya sea acusar a los acusadores por injuria o acusar al acusado porque había sido comprobado. Para ellos, hermano, era un trámite necesario. Porque tenían que mantener al pueblo contento. Bueno, no ha cambiado mucho el asunto. O en otros términos. Y entonces lo lleva donde Agripa. Y ahí donde Agripa lo recibe y frente a todo este concilio, esta multitud de los que venían con Festo, de los que estaban en el tribuno del rey Agripa, es donde Pablo levanta la mano y dice, me tengo por dichoso. Lo voy a repetir de nuevo, me tengo por dichoso estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque es un cristiano pillo. Porque pudiendo haber predicado a los que estaban en Festo, le trajeron más gente. Y le creció la congregación. Y dijo, ahora estoy contento porque no solamente lo he predicado unos pocos, tengo harto a quien predicarle. Y ese es un cristiano que tiene claro para qué lo trajeron. Es un cristiano que sabe cómo puede agradar a Dios. Y eso es lo que le está faltando a la iglesia. Cómo agradar a Dios. Perdió la línea, perdió la conexión, perdió la gracia para agradar a Dios. Y hoy día quieren agradarlo por medio de espectáculos. Pretenden agradar a Dios por medio de circos. Pretenden agradar a Dios por medio de conocimiento, por medio de letras. ¿Y sabe qué? Que cualquier cosa que esté aquí me la puedo saber, pero necesito que se corra el velo de la ignorancia. Y el velo de la ignorancia solo lo corre la revelación, que significa correr el velo de lo que no se sabía. Y todos quieren agradar a Dios montando espectáculos, haciendo una cosa, haciendo otra, y se le olvidó que a Dios se le agrada con lo más básico, sirviéndole. Mire qué simple, sirviéndole. Lo que usted está haciendo esta noche aquí, váyase contento porque agradó a Dios. Mire, tanto que luchamos, decimos, ¿estará Dios agradado de mí? Créame, en esta noche Dios sí está agradado de ti. ¿Qué importa lo que hiciste antes de entrar a esta puerta? Estás escuchando palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fue lo que dijo el maestro cuando iba a ser arrestado y le dice por los discípulos que estaban ahí durmiendo, Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de esta palabra, no importa lo que haya sucedido antes que llegara, Dios ya te ha perdonado y lo mejor, Dios está agradado de ti en esta noche. ¿Quieres alabarles por esta bendición? Glorifiquemos su nombre. El asunto es que si un gobernador mandaba un prisionero al emperador sin cargos, en su contra era visto como una insensatez. Por eso que Festo no quiso mandarlo a Nerón al tiro, porque si se mandaba un preso, un prisionero, sin un informe, era considerado una insensatez de parte del gobernador. Y por eso que tuvo tanto cuidado, ¿no? 25 dice, pero yo, dice Festo, hallando que ninguna cosa de digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Necesitaba que el rey Agripa, con su sapiencia y su conocimiento, escuchara y él pudiera decirle, escribe esto porque este es el punto que está transgrediendo la ley y con esto pueden darle encarcelamiento, si no muerte al apóstol Pablo. Pero Pablo sabía algo. Y esto, hermano, no solamente de que haya juntado más gente, sino de que haya sido tan sabio, ¿no? Festo
esperaba que la experiencia de Herodes Agripa en cuestiones judías le permitiera entender de qué se trataban las acusaciones de los judíos, porque eran acusaciones más religiosas que políticas. Entonces Festo, le repito, sabía que Agripa tenía más conocimiento de estas cosas y lo lleva donde él, pero Pablo sabía algo más. Y entonces Pablo, lejos de querer justificarse o querer salir arrancando o querer defenderse, Pablo hace lo siguiente. Pablo tenía un dato que usará sabiamente a su favor para doblegar el corazón de este rey. Así como Festo apeló a la experiencia de Agripa, Pablo también lo hace. ¿Cuál es el dato? La familia de Herodes, Agripa, descendían o venían de los idumeos. Y los idumeos habían sido conquistados por Juan Arcano. Juan Arcano había obligado a tomar la circuncisión a todos los idumeos y también a hacerse cargo de partes del templo, principalmente al judaísmo. Y quedaron todos de la familia del rey Agripa siendo partícipes del judaísmo y de sus fiestas porque venían de los idumeos y no podían transgredir la condición. Esto lo sabía Pablo. Y entonces Pablo toma el corazón de Agripa y empieza a trabajar con una gracia en él para cambiar este ciclo de injusticia en una oportunidad para que le fuese predicado el evangelio. Y en eso, hermano, hay que tener una gracia tremenda. Le continúo. Este Agripa comienza a reinar en el año 48 a.C. en reemplazo de un pariente de él y bajo la jurisdicción de antiguas tetrarquías, las cuales controlaban el tesoro del templo de Jerusalén y elegían al sumo sacerdote, por lo que tenían influencia en los asuntos de la nación y en el conocimiento de las costumbres judías. Todo esto Pablo lo sabía. Y a partir de eso, le dice, mayormente, le dice, escúcheme, le dice Pablo, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Sabía todo el conocimiento acabado que tenía Agripa de las tradiciones, costumbres y desarrollo dentro del templo. Y entonces comienza su relato. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. En primer lugar, todos ustedes conocen quién era Saulo de Tarso. Todo. Y eso también nos sirvió hoy día, hermano, porque la población, más allá de que te escuchen predicar, te conocieron antes. Y el cambio es muy rotundo. Y entonces, sin que tú abras la boca, muchos dicen, no, yo sé que le sucedió algo, a este lo cambiaron. Porque lo conocemos de antes, po. Y qué gran cosa que mejor te hayan conocido de antes para que hoy día vean que el poder de Dios es tan grande que si te cambió a ti, también puede cambiar a cualquiera. Ver una familia disfuncional, una familia totalmente craquelada, destruida, y luego ver una familia que salen todos mononitos y salen a la iglesia. Y después de haber escuchado tanta barbaridad, hoy día escuchan de una familia que ha conocido a Cristo, a Dios, y Dios ha hecho una gran obra. Pablo eso es lo que le dice, mi vida desde mi juventud la desarrollé aquí en mi nación Jerusalén, y ustedes son testigos de todo aquello que sucedió. Por esta razón Pablo le ruega que le escuche pacientemente su relato. Apelando a su conocimiento judío, Pablo se muestra como carta abierta, que podía ocultarles si todos conocían quién era Pablo o quién había sido. Además les dice, quieren testificarlo. Además les dice, si quieren testificarlo, voy a leerlo mejor, ¿no? Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, medio extremo. Y para corroborarlo, se lo dice a Filipenses. Lo leo. Aunque yo también
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que si tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Si había confirmación, ¿quieren testificarlo? Sí. No tengo nada que ocultar. No tengo nada, menos hoy. ¿Qué podría hoy ocultar si ante los ojos de Dios todo lo ve? Por lo tanto, si en mí no ha habido dolo, ¿qué importa la injusticia? Si el que lo tiene que saber es Dios, el resto puede inventar, decir, comentar, inventar lo que quieran. Pero delante de Dios, ¿qué puedo testificar? Que lo diga Él. Que lo diga Él. Pueden decir lo que quieran de ti. Pueden decir lo que quieran de mí. De un lado o del otro. Este se cree santo, pues mira, ahí anda. Pero tú sabes que simplemente que delante de Dios no tienes nada que ocultar. Y esta hermana, no sé, la tengo aquí. Y el Señor a ti también. Al final del día lo que debe quedar es cuando yo me presento delante del Señor y he pedido perdón porque de alguna manera, hermano, pecamos sí o sí. ¿Cierto? Pero al final del día, cuando me he entregado, he orado y me he acostado en paz, Señor, perdóname. No, si te he ofendido a ti, ofendido al Señor, límpiame. Quiero estar limpio antes de dormir porque no sé si me voy a levantar, no sé si voy a despertar. Al final del día eso es lo más importante. La injusticia va a estar siempre presente por medio de ella. Satanás va a querer que te defiendas para volver a destruirte. Pero sabes, yo estoy en paz. ¿Por qué? Porque el que me defiende a mí es el mismo que está respaldando tu obra, tu causa, y será hasta el final. ¿Lo crees? Un día, porque hermano, a los que nos hemos equivocado, alguna vez nos equivocamos y fue de conocimiento público. Hermano, después, a uno le pasan la cuenta por los siglos de los siglos, amén. Y había pasado mucho tiempo, hermano, yo ya estaba casado. Cosa, hermano, de la juventud y sobre todo cuando un hermano no tiene temor. Tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque este hermano de la iglesia no se escapa. Pero habían pasado muchos años, yo estaba casado. Y un día una hermana vaya a hacer un comentario a mis espaldas de mí. Dice algo así, lo voy a suavizar, ¿no? Para que pase. No, si este es medio don Juan. Yo sé para dónde va el asunto. Y la que lo escuchó me fue a decir, porque nos faltan. Si no lo hubiese escuchado, capaz que habrían sido de las tantas personas que pensaron, dijeron, y que por lo demás, hermano, no era tema mío. Pero en su momento como que... Y fui, y le dije, ¿sabe qué? Usted hizo este comentario, al tiro. ¿Quién le dijo? Bueno, ¿quién estaba cuando usted habló? Y me dijo, lo que pasa, me dijo que usted tiene antecedentes, me dijo. Cacha, a uno le pasan por antecedentes. Levanten la mano todos los que tienen antecedentes. Sí. No nos pisemos la capa. Pero hermano, nuestra mente es tan rápida que todos pensaron lo peor. Pero delante de Dios una mentira es tan corrupta como un pecado de hecho. Y ahí es donde nosotros queremos balancear, equilibrar la balanza para nuestro lado. Lo que pasa es que lo mío fue pequeñito. Bueno, pero la misericordia de Dios también fue re grande. Y vamos, y no nos damos cuenta de que uno al final, hermano, tiene que presentarse delante de Dios con transparencia. Y de verdad que lo que se diga, se haya dicho, o se diga el día de mañana de mí, yo espero que eso quede en las manos de Dios. Porque si es cierto, Dios tendrá que poner mano. Y si no lo es, Dios también tendrá que hacer algo. Porque a Dios no se le engaña. Y el apóstol Pablo podría haber dicho cualquier cosa, incluso haber apelado a los derechos que él tenía como judío, como un trabajador, como un diplomático o un ex diplomático. Podría haber apelado a cualquier derecho. Pero él entiende que es necesario ahora aprovechar su testimonio,
que para muchos es como sorprendente, para usarlo como puente, para llevarlos hacia el reino de Dios. Y a mí mucho tiempo, hermano, se me enseñó a hacer puente, se me enseñó a hacer alfombra, que por medio de mí, de lo que haya sucedido, muchas veces injusto, justo, dejarlo, para que la obra de Dios sea la que crezca. ¿Acaso, mire usted alrededor, acaso podemos negar que el Espíritu Santo es el que gobierna las vidas? Yo no tengo control sobre ninguno de ustedes, sobre ninguno. Ni mental, ni psicológico, ni telepático. Ojalá. Me levantaría a las 5 de la mañana el día domingo. Levántate, levántate, levántate. Pero sé que Dios es el que gobierna las vidas y habla, y el que quiere escuchar recibirá voz de Dios. ¿Y te sientes bendecido de Dios por medio de la palabra en esta noche? ¿Crees que Dios ha hablado por la palabra en esta noche? La doctrina dice más adelante, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era esa promesa? La doctrina de la resurrección. Era medular en la fe de los fariseos, aunque usted no lo crea. El tema de que justamente como doctrina le sonaba bonito en la teoría, pero cuando sucedió no la supieron reconocer. Eran los primeros que negaban la resurrección de Cristo y ellos tenían como pilar fundamental dentro de sus bases la resurrección. La promesa dada a sus padres estaba ligada a una esperanza de resurrección y precisamente por esta esperanza se mantenían los fariseos. Es que Pablo estaba siendo acusado. Mire por lo que están siendo acusados, por promover la doctrina de la resurrección. Lo que pasa es que él estaba hablando de la resurrección de Cristo, no de la de aquellos que esperaban. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La esperanza dice de las 12 tribus, está hablando de Israel. Ellos esperaban, yo le voy a leer algunas de las... Es una esperanza mesiánica, lo leo, innegable, el pacto dado de sus padres, de manera que lo iba a cumplir. ¿Y quién no lo iba a cumplir? De qué manera que el único que lo podía cumplir era Cristo por medio de la resurrección. Resumen, la polémica y la acusación era porque él estaba predicando la resurrección de Cristo, que es nuestra base de predicación y evangelización. Entonces, ¿quién tenía que justificarlo o quién tenía que defender a Pablo? Dios. ¿Por medio de qué? De la misma resurrección. Que fue piedra en el zapato para ellos. Decían, no, es que Pablo está hablando de esto, pero si ustedes mismos creen en eso, lo que pasa es que creían que la resurrección era de los que se habían perdido las 12 tribus. Se recuerda de que en la diseminación antes de Ezequías se perdió toda una generación, se perdió todo un pueblo, y los que quedaban, los poquitos que quedaban, ellos creían que todos habían muerto, y entonces comenzaron a creer que la respuesta dada por los profetas de la resurrección era de ellos, sin saber que uno de cada tribu de las 10 que quedaron buscaron mujer judía para repoblar la tierra, y ese fue el renacimiento de la nación de Israel como sangre. Y confundieron que la resurrección era que todos los judíos que habían perecido, por lo que decían los profetas, era que todos ellos iban a aparecer. Y no se dieron cuenta que la profecía era que nacería una raíz del tronco de Isaí. Isaí hablaba del siervo que sería crucificado, que sería golpeado, que sería desangrado, pero que vería renuevo. Y no se dieron cuenta que ese había sido Cristo, a quien ellos habían matado. Pero para que se cumpliera la palabra, había resucitado. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo hincapié. Aquel que ustedes crucificaron, resucitó. Ustedes no quieren creer que la resurrección era de él, pero sí, fue de él. Y ahora Pablo dice, acúsenme. Acúsenme de lo que ustedes creen. Acúsenme de sus creencias
de siglos. Porque si vamos a tener que irnos todos a la cárcel, nos vamos todos. Lo que yo sé es que mi vida ustedes antes la conocían y sabían. Y solamente la resurrección de aquel produjo un cambio en mi vida para hoy día estarles predicando. Recuerden que yo los perseguía. ¿Y cómo puede ser que hoy día yo sea parte de ellos? Si no por medio de la resurrección, lo que ustedes creen. Ustedes con su acusación están confirmando, Pablo lo que le quiere decir, ustedes con su acusación a mí están confirmando que Él resucitó. ¿De qué manera? El que ellos mismos mataron había resucitado y se han de acusar algo, le dice, se juzga entre vosotros, rey, cosa increíble. Me están acusando de alguna cosa increíble, porque lo que ellos creen, equivocadamente, yo se lo he dado y se los he aclarado, que la resurrección por la cual ellos creen sí existe y pasó por medio de Jesucristo. Qué cosa increíble, porque Él fue el que a mí me cambió. ¿Quién cambió tu vida? ¿Quién cambió tu vida? Las 10 tribus del norte, aquí está hermano lo que quería encontrar. Las 10 tribus del norte no se habían perdido porque ciertos representantes de cada una se entremezclaron con las otras tribus del sur antes y después del exilio, un proceso que había comenzado durante los reinos de sequía, que hace muy poco, hermano, lo conversamos y lo hablamos. Pero mire qué cosa más maravillosa. Ahora, la acusación hacia Él se torna la base por la cual Él quiere predicarle y por la cual quiere conquistar esos corazones duros. ¿Hay algo imposible para Dios? Este no va a cambiar nunca. Pablo está hablando con gente, hermano, que por siglos, por años, creyó en algo y ahora por medio de la impartición de la palabra y de la resurrección y de su propio testimonio, hoy día va a dar vuelta. No necesitaba defenderse, la resurrección lo defendió. No necesitas defenderte, la cruz de Cristo te defiende. Si estás padeciendo por la causa de Cristo, su resurrección, que es, hermano, el conjunto de cosas, su vida, su muerte y resurrección son el conjunto de cosas que dan el resultado de que hoy día la gracia esté en nosotros y hayamos sido cambiados por medio del Evangelio. Por lo tanto, si tu causa, tu injusticia es por el Evangelio, la misma cruz te va a defender porque ahí está Cristo el Señor. Yo he escuchado muchas veces, mire, me puse a servir al Señor y me sucedió esto. ¿Usted escuchó, Camila, lo que sucedió? Tiempo antes yo le había dicho, porque vienen, hermano, ellos vienen de muy lejos para acá. Y se habían empezado a quedar un día conversando con ellos. Le dije, no, es bueno porque cuando uno se enfría es muy difícil volver a aprender. Y hay que estar soplando y soplando y soplando porque, hermano, somos así. Mientras estamos en el ejercicio, seguimos para adelante. Pero, hermano, nos estancamos. Vaya a sacarle la marcha a eso. Y quiere y puede. Y conversando le dije, levántate a servir al Señor. Ya, y pastor me dijo, nos vamos a levantar a servir al Señor. Dicho y hecho. La causa de la cruz. La resurrección. Y viene esto. Y ella cuando me llamó me dijo, pastor, no lo entiendo. Y le dije, tranquila. Ahora te va a tocar predicar el Evangelio. Ahora te va a tocar hacer la parte tuya. Por algo Dios te llevó ahí. Bueno, y usted ha escuchado. Esto pasa siempre, hermano. Pero si tu lucha, si tu dolor, si tu injusticia, si tu acusación, si tu calumnia, tu ignominia, ponle el nombre que quieras, lo que te incomoda, lo que te tiene mal, es por la causa del Evangelio, el Cristo. La misma causa de la resurrección te va a defender. Y yo sé que así va a ser. Una esperanza mesiánica, la resurrección de los muertos, pero que ahora estaba en la persona de Cristo. O sea, Pablo no necesitó defensa, solo la verdad. Dios por medio de la resurrección lo defendió. Y por eso tengo claridad en que Dios también a nosotros nos va a defender. Voy a leer otro versículo. ¿Qué se juzga entre vosotros? Cosa increíble. ¿Que Dios resucite entre los muertos? Si estaba comprobado. Nunca encontraron un cuerpo. Lo vieron más de 1000 personas ascender. ¿Qué cosa se puede juzgar donde hay muchos testigos que aclaran que lo que está diciendo Pablo es cierto?
Más encima la propia vida de Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia. ¿Qué podía cambiar a Pablo para que dejara de perseguir a la iglesia y ahora fuera pro iglesia? Sino un hecho sobrenatural, como que alguien resucite. Por eso es glorioso que si estás sufriendo, diga: Señor, por la resurrección, tú me vas a defender. La resurrección defiende una iglesia. La cruz defiende una iglesia. La fe defiende una iglesia. Y en este caso a Pablo, su testimonio y la resurrección. Le voy a leer los versículos que no leí, pero vienen más adelante, ¿no? Pablo diciendo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Imagínense, yo estaba con ustedes, porque aquí queda confirmado que Pablo había sido parte del Sanedrín. Yo di mi voto. ¿De qué manera? Pablo dice, yo me hago cargo de la ignorancia que viví como ustedes ahora, porque estuve en su lado, persiguiendo, matando santos, que vieron la resurrección que ustedes creen y se perdieron. Ahora, su resurrección, la de estos santos, en mi defensa. Qué bendita palabra, qué gran hermano legado del apóstol, donde él se esconde detrás de la cruz. Cuando dije al principio, él nunca va a afirmar esto, el apóstol Pablo, él se esconde y dice: acá la cruz. Si han de juzgarme, que sea por la resurrección. Si es recibir algo, la gloria le pertenece a Dios. Si me cometen injusticia, Dios me va a defender. Si me levantan calumnia, Dios lo va a hacer. Y si tengo que morir por él, él me va a llevar un día para allá. Y mi resurrección otra vez será a favor mío. Porque aquí te pueden descalificar. Pero un día cuando levantes tu cuerpo, tu alma y seas llevado a la vida eterna, te va a importar bien poco lo que aquí te sucedió, lo que aquí pasó. Lo más importante es que conociste al Señor y estás en esta noche aquí y su salvación está contigo en esta noche. Bendito sea el Señor. Termino, dice: di mi voto. Yo tiré mi piedrecita de color. Los del Sanedrín. Consentí con ustedes, los obligué a blasfemar para que renunciaran su fe en Jesucristo. Pero no solo no lo hice callar, sino ahora soy parte de esa voz que cree que Él vive. Y por eso ahora vivo yo. Lo cual hice en Jerusalén y di mi voto. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Quería decir, yo di mi voto, tiré una piedrecita, una referencia a la costumbre antigua de votar con el uso de piedra de diferentes colores. Los del Sanedrín tenían piedritas de diferentes colores y cuando votaban a favor tiraban una piedra, y eso es lo que le está diciendo Pablo. Yo a ustedes los conozco. ¿Me lavaron el cerebro? Tuvo que pasar algo extraordinario, que ustedes lo hablan, pero desde la teoría, lo hablan desde el conocimiento humano. No tienen ni idea que la resurrección sí existe y fue dada por los profetas, pero para el primero, primicia, dice el apóstol, primicia de los que resucitan, Cristo. Y después, todos nosotros. Y eso es grande, hermano, que para ese premio, pagar un precio acá, yo todavía no estoy dispuesto. ¿Vale la pena trabajar para el Señor? ¿Vale la pena de repente sentirse tocado en la piel por el Señor? Los pastores, los que están por delante, los que están a cargo, los que tienen honra, siempre, hermano, van a ser blancos de los dardos de los inescrupulosos dentro de la iglesia. Siempre. Y que te toquen un poquito también es bueno, porque tampoco somos tan especiales, por hermano. Que te digan igual que a mí, usted tiene antecedentes, por hermano. Ay, saltó, pero ¿cómo me dice eso? Pero si es verdad, po. Lo que él no sabe es que sus antecedentes fueron borrados a precio de sangre. Y cada vez que pidas perdón al Señor de corazón, el Señor dice: ok, borremos, nada. Y si alguien quiere ir a ver tu hoja de vida, que se la pida al Señor. Po. El Señor, algunos se creen más juristas que el propio Dios acá. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué te vaya a representar a ti mismo defendiéndote? ¿Para qué?
¿Para qué si al final yo tengo uno que me puede defender? Amén. Oiga, ¿qué mayor currículum que la resurrección? Amén. Es como traer un abogado, así que hizo este abogado, ganó unos juicios. ¿Y qué hizo el tuyo? Resucitó entre los muertos. El mío resucitó entre los muertos. Y con ese puro título caen rendidos jueces, magistrados, todos. Ah, no, aquí no hay nada que hacer. Si vino del otro lado a defender a esto, no hay nada que hacer. Tu abogado, tu defensor, es la cruz del Calvario. Y detrás de eso se esconde la justicia de Dios para nosotros. No aquí, sino un día ya en la vida eterna. Pasamos injusticia dentro de la iglesia, pasamos injusticia fuera de la iglesia, pasamos injusticia en los trabajos. El hermano dice, a mí en todas partes me tienen mala. Bueno, pero ahí te está probando el Señor para que diga, me siento gozoso, jefe. Estoy dichoso. ¿Cuánto? Que sería lindo, hermano, un día. Yo creo que se descolocarían. A cualquier hermano que está esperando el combo de vuelta, el que tú le digas, me hago dichoso de este momento. Se descoloca. Pero tú eres hijo de Dios. Y a ti te defiende Cristo. Y aquel que resucitó entre los muertos. No busques defensa. Busca predicar el Evangelio. Vale la pena. Vale la pena sufrir. Porque ¿sabes qué? Él no te va a dejar. La esperanza viva es mayor en nosotros. La esperanza viva es mucho mayor en nosotros cuando esperamos en el Señor. Y he visto su gloria. Y toda esa rabia que en un momento tenía, que yo quería que cayera, hermano, después cuando he visto la respuesta de Dios, dice, Señor, ten misericordia. No, ¿por qué pensar? Si Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Hoy día a lo mejor te invade la rabia, te invade la sed de justicia, pero no es sed de justicia, es sed de venganza. Y eso nunca Dios te lo va a auspiciar. Cuando tú digas, quiero justicia, estás esperando que la resurrección, la cruz te defienda. Cuando tú dices, Señor, quiero justicia, pero dentro de ti quieres destrucción, estás pidiendo venganza y Dios no auspicia venganza. Dios quiere tener bajo control tu vida, pero necesita que creas que el cristiano no tiene defensa. El cristiano tiene un defensor. No tiene defensa propia, no se autorrepresenta. ¿Sabes que hay gente que se decide, abogados me imagino, que deciden representarse solo frente a una causa? No puedes defenderte solo, porque no estás capacitado para eso. Pablo dio cuenta de que un hombre cuando llega a este nivel puede enfrentarse a quien quiera y lograr el propósito que era predicar el Evangelio, engrandecer el nombre de Dios, proclamar la resurrección de Cristo, elevar la cruz de Cristo, decir que la sangre de Cristo lava y limpia, entender que trabajamos para ello y no para nosotros. Si tú trabajas para ello, Dios se encarga de tu asunto. Y si no pasa al principio, tendrás que esperar. Algo quiere Dios. No eres intocable, pero Dios no permitirá que te toquen un pelo si tú esperas en Él. Si tú deseas luchar por tu causa, por tu defensa, vas a salir con más de alguna herida. Pero Dios, cuando dice, déjamelo a mí, oiga, ese déjamelo a mí, oiga, que la tierra se aprieta el cinturón. Porque de verdad que yo no quisiera estar en los zapatos de alguien que quiera destruir a un hijo de Dios, cuando ese hijo de Dios lo único que quiere es predicar el Evangelio, porque detrás está el más grande de todos. ¿Hay algo más grande que la resurrección de Cristo? Qué hermoso, hermano. Y si tú piensas, dice Señor, por esa resurrección hoy día tengo justicia. Por esa resurrección no necesito defenderme. Nosotros hemos vivido, hermano, durante 7 años, esperando. Todavía no llega. Y parece que se acerca. Y a veces, hermano, me pilla mal. Y a veces no, mi corazón, hermano, no está. Y vienen las tinieblas, hermano, y vienen las dudas. Y me lleno de un mal, hermano, de confusión. Pero, hermano, he cerrado mi boca. No te puedo decir que me las como así como dichoso. ¿Ah? No te puedo mentir. Pero he cerrado mi boca. Porque sé que la defensa de la iglesia está en la resurrección de Cristo. Si alguien tiene fe en esta noche,
mirará el Calvario como su abogado. Mirará la cruz como el mejor estrado. Y se dará cuenta de que si está esperando justicia de Dios, esa justicia vendrá. Esa justicia vendrá. Esa justicia vendrá. Si alguien tiene fe en esta noche, reconózcalo y agradézcalo a Dios, glorificando su santo nombre, porque en Él estamos esperando. Dios te bendiga. Quiero que seas bendecido por medio de la palabra. Dios te bendiga. Espera en el Señor. Toma la palabra como un bálsamo para aplacar la inquietud, para aplacar la angustia, la ansiedad que se apodera de nosotros y queremos, hermano, tomar el control y hacer las cosas por nuestro. Cuesta, hermano. Ser cristiano es renunciar. Ser cristiano es esperar. Ser cristiano es creer. Y por sobre todo ser cristiano es predicar. Si mañana te enfrentas a algo así, ocupa la instancia y Señor, este es el momento no para defenderme, sino para contarle a todos quién era yo. ¿Quién era yo? ¿Quién soy ahora? Y si acaso en los que me conocen eso no es un antecedente, ellos están mintiendo, porque muchos te conocieron y saben que Dios no más pudo hacer una obra grande como la que hizo en ti. Yo soy testigo de muchos de ustedes que solamente el poder de Dios pudo hacer algo. Amén. Solamente el poder de Dios pudo hacer lo que hay en ti. Ninguna otra cosa. Y en lo que no se haya terminado, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Que el Señor te bendiga y bendiga su palabra. Oremos al Señor y demos gracias por ello.